Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy estamos en un formato diferente, pero bueno, con la intención con la que abrí este espacio, con esta velita que ya está casi terminando, de lo que es en las entrevistas en Siendo Red. Realmente estoy muy agradecida, muy contenta por todo lo que generaron estas entrevistas, por todos los terapeutas que pasaron por este espacio, por sus conocimientos, por su sabiduría, por todo lo que compartieron. Y hoy en particular es una entrevista especial. Es una entrevista diferente, pero que tiene la misma esencia, que es el de compartir, el detrás de escena, el camino del terapeuta, de lo que transitó, de la herramienta con la que conectó. Así que bueno, bienvenidos a este espacio y le vamos a dar la bienvenida a nuestra terapeuta sorpresa. Así que Eli, bienvenida. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por este espacio, por esta entrevista también, así que un placer estar acá y bueno, contar un poco también de mi camino, de mi despertar y de todo mi proceso hasta llegar a este ser terapeuta holística. Un placer para mí que estés acá. Ya sé un poco tu carga horaria, tu disponibilidad, así que bueno, gracias por buscarte este ratito para poder conectarnos y poder hacer esta entrevista. Y un placer también que seas la última terapeuta que entrevisto de esta primera temporada de Siendo Red. Y bueno, para empezar a charlar un poco sobre tu camino, contanos cómo fue tu despertar espiritual, si hubo alguna situación, algún quiebre que marcó ese inicio. Bueno, digamos que de chiquita, que ya era media bruji, mi familia me contaba que había situaciones en donde, no sé, mi papá llegaba tarde y yo decía, no, pasa que se le pinchó la rueda del auto, y a los 5 minutos llamaba por teléfono a mi papá y decía, voy a llegar tarde, se me rompió el neumático. Pero bueno, sí, como que de chica ya veía cosas y tenía como estos dones. Pero en ese momento siempre era la magia negra, la brujería, como que eso era muy peligroso. Entonces durante muchos años bloqueé toda mi parte de dones, de conexión espiritual. Ya de grande, como que empezaron a suceder cosas que me hacían de a poquito acercarme a todo lo esotérico, a toda la magia. Y bueno, empecé a estudiar registros akáshicos, pero en ese momento es como que quería la respuesta ya rápida, y eso me costaba un poco como la continuidad del proceso, ¿no? En una lectura de tarot, una amiga me dijo que yo tenía mucha energía vikinga y por qué no conectaba con las runas vikingas, y que las runas nada, era como algo que ya estaba dentro de mí. Y bueno, me las digo, que fueron mis primeras runas, que fueron estas, que son en chapita, que todavía las conservo. Qué lindas. Y bueno, yo empecé, venía como un papelito en donde decía el nombre de cada runa, unas frases como de significado, y sacaba una, pero decía, nada, esto no es para mí, esto no me resuena, nada, esto no me gusta. O sea, es como que no me llama. Las dejé guardadas y seguí estudiando tarot, seguí estudiando otras herramientas, pero
Yo considero que el quiebre, mi gran despertar espiritual fue en la pandemia, que estaba embarazada de mi pequeña, de mi mini vikinga, y en ese momento era un embarazo de riesgo, tenía que estar muchos meses en cama y yo venía de una personalidad muy fuerte, muy de querer tener el control, de que era una situación que se salía de mi control, que no lo podía manejar. Bueno, la ansiedad, los nervios, el miedo también y la preocupación por toda la situación. Dije, bueno, algo tengo que hacer. Y en ese momento abro así la mesa de luz y estaba ahí la bolsita con runas y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y ahí fue un antes y un después. Yo siento que ese fue mi gran inicio de despertar. Porque bueno, ahí empecé a conectar con las runas, empecé a leer y como que todo también se fue despertando en mí, toda una sabiduría ancestral que era de este conocimiento de las runas. Y bueno, y ahí empecé, primero siempre conectando conmigo y viendo qué me resonaba de esas energías. Había veces que no y que igual lo anotaba todo, pero era como, no, esto nada que ver conmigo, esto no me resuena. Negada. Y a los días por ahí decías como, wow, esto sí, es así, es como es tal cual. Y bueno, y ahí empecé más a profundizar en todo esto, pero bueno, sí, las runas fueron como ese inicio fundamental para que yo empiece todo este camino de transformación. ¡Wow! Qué loco que las guardaste tanto tiempo y que en un momento en particular en tu vida aparecieron, volvieron como a surgir. Sí, tal cual. De hecho, con el tiempo entendí que las runas cuando es como que empiezan a llamarte y empiezan a aparecerse, no sé, empezás a ver runas por todos lados o empezás a escuchar sobre los vikingos o empezás a saber sobre su energía. Es como que empiezan a llamarte de alguna manera. Y sí, estuvieron guardadas casi 2 años en el cajón, que yo abría como la mesa y decía, bueno, sí, no, ahora no es el momento, ahora no es el momento. Y bueno, y ese día como que dije, bueno, vamos a ver qué onda. Es o sea, ahora. como que empecé sin expectativa, cosa que antes sí venía como por ahí conectando más con las runas desde ese lugar de, bueno, esto me va a dar una respuesta, esto me va a dar una solución, esto me va a ayudar. Y bueno, en ese momento no sabía y no entendía que eran guía, que no me iban a dar respuestas, sino que todo lo contrario, me iban a mostrar cómo yo estaba. Y bueno, y eso fue un flash, fue como, wow, es como una chapita así me puede decir cómo me estoy sintiendo internamente. Y bueno, fue hermoso ese despertar, esa conexión con las runas fue maravillosa. Y bueno, ahí también entendí esto, que el conectar, sobre todo con esta herramienta que es tan ancestral, es como que llega el momento correcto. Es como, por más que vos lo busques y quieras, es como que te das cuenta cuando es el momento de conectar con esta herramienta. Qué maravilloso todo ese camino recorrido hasta volver a conectar con esa herramienta. Y desde tu mirada, Eli, para quien no sabe, quien no conoce o no entiende mucho, ¿qué son las runas vikingas? Bueno, ¿qué son las runas? Estas son las primeras, como les contaba, y las tengo también en madera, bueno, y en amatista, que están por ahí. Las runas en realidad son un alfabeto muy antiguo que utilizaban los vikingos para escribir. De hecho algunas son letras y otras son simplemente símbolos. Fueron cambiando en base a los países en los que fueron
por los países que fueron pasando. Pero bueno, a mí me gusta decir que son un oráculo muy antiguo que nos muestra nuestra energía inconsciente, eso que muchas veces nos cuesta poner en palabras, que ese me pasa algo, me siento raro, pero no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo. Las runas traen esa guía, esa claridad, te muestran ese momento que estás transitando. Y si bien son predictivas, porque es una herramienta, o sea, un oráculo que se utilizaba como predictivo para el futuro, sobre todo lo utilizaban para saber cómo iban a ir en las batallas, cuál iba a ser el resultado, si iban a ganar o no. Las utilizaban como amuletos bueno, el tema de la guerra. Por ejemplo, usaban a Teiwas, que es la runa del guerrero espiritual, como escudo protector para ir contra el enemigo. Y bueno, yo hoy en particular las uso como eso, como guía, como orientación, que nos muestran eso que hay en nuestro inconsciente, que nos está pasando y que muchas veces o no nos damos cuenta o nos limita. Y bueno, las runas traen esa guía, esa claridad que necesitamos en ese momento. Interesante, súper interesante. Y nombraste también las runas como amuleto. Bueno, de hecho yo tengo uno acá, que es el de protección, que me acompaña. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Eli? Sí, tal cual. De hecho, las runas se utilizan mucho. Yo tengo una, por ejemplo, como amuleto. La combinación de 2 o más runas se llama Vindrun, que es ese símbolo que potencia la energía que traen las runas, porque ya de por sí tienen su propia energía. Y bueno, combinar 2 o más runas para hacer un amuleto, para hacer un talismán, es como que potencia mucho más su energía, su intención, su función, y realmente son muy, muy efectivos. ¿Y cómo conectaste con las runas? Yo conecté con las runas por una amiga que me las recomendó. Y bueno, después fue esto, todo autodidacta, leyendo libros, buscando material. Muchas de las cosas era en inglés, porque son de países nórdicos, la info que había. Entonces era una herramienta que no era muy conocida acá en Argentina, que eran muy pocas las personas que por ahí lo enseñaban o lo mostraban. Entonces fue más de buscar material de afuera para ir profundizando e ir conectando con su energía. ¿Y qué sentiste vos, Eli, que necesitabas trabajar primero con las runas? Qué buena pregunta. ¿Qué sentí que necesitaba trabajar? Y el soltar el control. Wow. Y en ese momento también con esto de plena pandemia, los miedos, las preocupaciones que había en ese momento, todo lo que se decía en la tele, que era todo como nada, realmente era una situación muy, muy heavy. Sí, tremendo. Y eso sumale que era un embarazo de riesgo. Yo estaba 7 meses estuve en cama, o sea, cama literal, sin poder levantarme a comer a la mesa, o sea, solamente ir al baño y volver. Tenía a la vikinga mayor que tenía 5 años, entonces era todo, y era, aparte de todo eso, yo que no sabía qué era lo que me estaba, o sea, a ver, sí sabía lo que me estaba pasando, cómo era la situación que estaba viviendo, pero no sabía cómo manejar esa situación, cómo gestionarla, cómo todo lo que estaba sucediendo que se me iba de mis manos, o sea, se me iba de mi control. Claro. Y bueno, es algo que fue lo primero con lo que conecté con las runas, que necesitaba eso, soltar el control y la paciencia también.
Sí. Y lo que seguro se pregunta toda la gente, ¿lo lograste soltar? Yo creo que sí, pero bueno, no, a ver, no es algo que lo vamos a trabajar y vamos a soltar el control de un día para el otro, pero yo creo que sí, o sea, es un camino. No te digo que solté el control 100% porque, nada, sí, hay cosas que siguen sucediendo. Pero sí, bueno, es también parte de este camino, ¿no? De ir aprendiendo y ir transformándonos, seguir creciendo. Y bueno, siempre hay algo, creo yo, que tenemos que seguir trabajando hasta ese momento en que decimos reaccioné diferente ante esta situación y ahí nos damos cuenta del cambio, claro. Ahí nos damos cuenta de, bueno, esto realmente sí lo evolucioné, lo cambié, lo transformé, pero bueno, sí, conectara con esa Eli del 2020 a esta Eli de hoy, 5 años después, la transformación y el crecimiento es wow, que si me lo hubiese puesto a pensar que realmente iba a suceder así o iba a ser de esa manera, conectando con las runas, no, es como que yo lo pensé para ese momento y todo lo que me transformó a mí el acompañamiento con las runas y el tenerlas como guía, porque obviamente que son una herramienta y nos pueden dar información y nos pueden mostrar qué hacer o por dónde ir, o sea, nos pueden guiar, pero después el trabajo es propio. El trabajo, o sea, el arremangarse y laburar realmente en uno mismo es nuestro, eso no te lo da ninguna herramienta, o sea, todo es guía. Después es comprometerte con tu propio crecimiento y con tu propia transformación. El trabajo es propio, re. ¿Y qué fue lo más difícil que tuviste que transitar? Y lo más difícil, el aceptar los tiempos de los procesos. Lo que más me costaba era el entender que no todos despiertan al mismo tiempo. Yo cuando empecé a ver las situaciones, las dinámicas, cuando empecé a ver todo desde otra perspectiva, es como que quería que todos vieran lo mismo que yo, es como, ¿cómo no te das cuenta? Despierta. O sea, como esta situación. Y después, no sé, pasaban 2, 3 meses y venía una persona y me decía, no, porque pasó esto. Le digo, pero yo te lo dije hace 3 meses. Sí. Es como, a ver, eso fue, creo yo, lo más difícil, porque es cuando vos despertás y empezás a ver que hay otra realidad, que hay otro mundo, que hay otra manera de tomarte las cosas, querés que todos estén en ese mismo momento y bueno, nada, el aceptar un poco que cada persona tiene sus tiempos, sus procesos y que hay veces que incluso no todos tienen su despertar. Eso sí, fue lo más difícil. ¿Y todo esto qué beneficios te trajo? ¿Qué sentís que cambió en vos? Primero, como beneficio, mi crecimiento personal, claro. Todo ese camino realmente me cambió mucho la manera de mirar las cosas, de tomarme las situaciones. Es algo que yo igual siempre digo que estamos en constante cambio, estamos en constante transformación. Pero bueno, beneficios sí, el tener otra mirada, otra claridad, el poder entenderme, eso es lo más valioso, el poder entenderme y saber qué era lo que me estaba pasando y que realmente, no sé, si había
algo que sentía que todo se desmoronaba, tenía que ver con ese momento, con esa pausa, con esa quietud y no era que todo había, no sé, todo se había caído, todo era caos. Y también, bueno, conocer a todas las personas que me siguen, a tener una hermosa comunidad que también fue aprendiendo y fue creciendo conmigo, conociendo las runas. Así que bueno, realmente me trajo un montón de beneficios todo este camino. Sí, maravillosos esos beneficios. ¿Y lo más irreal que te haya sucedido? Bueno, como cosas irreales, desde la mirada por ahí lógica, hubo una en particular que fue un flash. Yo estaba haciendo una lectura del Campo del Sol, que es una lectura donde tiro runas literal sobre un paño que se llama el Campo del Sol y bueno, tiene diferentes aspectos de tu vida, tu familia, tu inicio. Y en particular el centro es el principio, que es tu energía presente, eso es como sos vos, es tu ser actual. Y en ese momento yo le estaba enviando una lectura a una chica, iba escuchando los audios a medida que yo se le iba enviando y me iba respondiendo. Y en un momento, de la nada, me deja de responder y me escribe, no me acuerdo si era las 2, 3 horas después. Y yo lo que le había dicho en el audio es que podía haber transitado o transitar un duelo, que una persona muy querida, muy cercana a ella, podía morir simbólica o realmente, o sea, simbólica significaba que esta muerte podía ser de una separación, de una transformación en el vínculo, o realmente fallecer. Bueno, yo le envío este audio, en ese momento ella deja de escribirme. ¿Qué pasó? O sea, de responderme. Y a las horas me manda un audio contándome que estaba en shock, que no lo podía creer, que mientras yo le estaba mandando la lectura y ella había empezado a escuchar los audios, le avisaron que había fallecido su tía, que su tía era como su mamá, que prácticamente se había criado con ella. Y que no podía creer lo real y exacto que estaba haciendo la lectura y fue como, wow, esto fue como tremendo. Nada, fue tremendo, o sea, sí. eso fue lo más así como maravilloso, irreal, loco, mágico. Que me pasó en una lectura. Después ha habido otras situaciones también que se cumplen por ahí las predicciones, pero bueno, esa en puntual fue como, nada, fue muy impactante. Ya te digo, muy, muy maravillosa, muy increíble. ¿Y se tomó bien la chica lo que le dijiste? Sí, porque aparte eran los primeros campos que yo estaba empezando a hacer para promocionar, de hecho los hacía por intercambio. La chica hacía tarot, fue una de las primeras que me compartió también que llegaron muchas personas gracias a ella, que era de su comunidad. Y bueno, y una chica que leía el tarot y que estaba en el mundo y yo esto que le estaba compartiendo fue impresionante. Sí, genial. ¿Y algún mito o creencia que quieras derribar? Esta no lo pensé mucho cuando leí las preguntas porque hay un mito, una creencia sobre que las runas son diabólicas o son maléficas, que hay mucho de eso en TikTok, hay muchos videos que suben sobre las runas y eso no es real, no es que viene del diablo las runas, ni que son no sé, energía negativa o energía diabólica, no, de hecho una de las cosas yo por ejemplo que siempre recomiendo es que si te vas a tatuar una runa, que conozcas su energía, que conozcas su significado, porque por ejemplo hay runas
que son simétricas. Mira, hablando de muerte, saqué la runa blanca. Muerte y transformación. Bueno, para quienes estén escuchando esta entrevista, por ahí les hace sentido. Les va a resonar. Pero bueno, hay runas, por ejemplo, que bueno, esta es su forma al derecho y puede estar invertida. Y si vos no sabés y te la tatúas invertida, es como que estás atrayendo esa energía en contra. Claro. No sé, si por ejemplo esta que es la runa de la comunicación, vos querés, no sé, querés conectar con su energía porque también conecta con lo divino, y te la tatúas al revés, es como que estás negándote a esa conexión divina. Entonces, no es que no te tatúes runas o no te tatúes símbolos, pero sí sabe bien de qué manera se dibujan, cuál es su energía, como para no atraer por ahí la energía diferente de la runa o energía por ahí, que es más un llamado de atención. O sea, no, para mí no es energía negativa, sino que las runas tienen su energía actual, su energía presente y su llamado de atención. Es como, bueno, si esto que, o sea, no sé, te muestran, vamos a hacerlo así como acá con la bolsita, sacar una. Dale. Para que toda la gente esté mirando. Bueno, este por ejemplo es el caballo, esa conexión interna entre lo terrenal y lo divino, pero sobre todo entre tu cuerpo y tus emociones. Si por ejemplo sale invertida, el llamado de atención es a que te conectes más con tus emociones, que te escuches, porque de esa manera vas a poder avanzar hacia lo que querés, vas a poder moverte, vas a poder transformarte, crecer, evolucionar. Entonces, si vos, por ejemplo, te querés hacer una runa que tenga que ver con esa transformación interna, con ese movimiento, y en vez de hacértela así, te la haces así, es como que siempre va a haber un freno a ese crecimiento, a esa evolución. Por eso es súper importante conocer las energías. Pero bueno, como mito de derribar, no son diabólicas. De hecho, en mucho del cristianismo en la Edad Media que tomaron de esta simbología y de las runas. Así que nada, no tienen que ver con el diablo. Un mito más derribado. ¿Y en qué momento, Eli, te diste cuenta que estabas lista para acompañar a otros? Bueno, estuve casi un año conectando yo con las runas, haciéndome lecturas, probando. Todos los días sacaba una runa y la anotaba o anotaba cómo me sentía y después lo chequeaba con las runas. Y así, para empezar a probar, empecé a consultar con conocidos, de hacerle lecturas. A ver, o sea, como que no me dijeron nada, sino por ahí, no sé, bueno, qué tema querían trabajar o qué tema querían conocer, pero sin darme demasiada información como para no limitarme yo, condicionarme a la hora de decir. Y me acuerdo que había empezado con el manual con toda la información de las runas. Al lado es como que iba más leyendo y hasta que iba ganando un poco de confianza. Y bueno, y después empecé a animarme, a hacerlo sin tener como el manualcito al lado, empecé más a hacer esto de decir, bueno, como no preguntes nada, vamos a ver qué es lo que tienen las runas para decirte. Claro. Y ahí como que empezó todo a fluir más y me animé más cuando empezaron las respuestas del otro lado de que sí, de que era tal cual, de que me animara, de que lo hiciera, que lo compartiera. Me empezaron a recomendar mismos conocidos para hacerlo. Qué bien. Así que bueno, ahí fue ese momento que dije, ok, esto estoy lista para compartirlo como servicio, para que otras personas conozcan las runas también, pero sobre todo para que sea esa ayuda y guía para la persona que lo necesite en ese momento. Y Eli, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje personal en todo este proceso, en todo este camino? Bueno, cuando empecé con las runas, sobre todo, tenía como que explicar de qué eran, de dónde venían. Claro.
sobre todo marcar esta diferencia entre las runas y el tarot, porque me decían, es como el tarot, y como sí, pero no, sino como diciendo, bueno, te va a mostrar una energía inconsciente, te va a mostrar lo que te está pasando, que por ahí no te das cuenta. Y bueno, el mayor aprendizaje fue esto de buscar la manera y la claridad en mí, de comunicarlo, de buscar esa claridad en el contar qué eran, en el explicarlas, también en el compartir los mensajes. Eso creo que fue mi mayor aprendizaje, como de buscar en mí esa calma para poder compartir sus mensajes. Y bueno, después a lo largo del camino hubo un montón de otros aprendizajes. Aprendí también a canalizar. Wow. O sea, como que todo con las runas se fue abriendo y ahí empecé a canalizar, empecé a hacer también, hacer conexiones de mediumnidad. Qué bueno. A través de las runas, como que las runas eran la herramienta de esa conexión entre el alma y la persona que venía a consultar. Entonces, buscar la manera de cómo compartir esa información. Y bueno, y el mayor aprendizaje creo yo que para poder acompañar a un otro, primero hay que acompañarse a uno mismo. Sí. Primero hay que pasar esas herramientas, esa enseñanza, ese aprendizaje, ese conocimiento en uno mismo para luego poder compartirlo. Y también que siempre, es como que, bueno, son muchos aprendizajes. Total. Pero que cada persona que viene de alguna manera termina siendo un espejo en algo que necesita seguir viendo, o algo resuena en vos. Entonces, yo creo que el aprendizaje nunca termina en este camino, porque cada persona, cada ser que llega a una sesión viene también a dejarte algo, viene a mostrarte algo, y es un camino de constante aprendizaje. Sí, total, comparto totalmente. ¿Y cómo integras la espiritualidad en tu vida cotidiana, Eli? Es algo que, a ver, está como en lo cotidiano, en mi manera por ahí de pensar o de reaccionar ante situaciones. Lo más maravilloso de mi despertar, o de esto que siento en el ser servicio, es que lo puedo compartir con mis hijas. Desde un lugar de que no es nada malo, sino de que, bueno, respetando, bueno, sus edades, que es energía, pero bueno, eso del compartirlos con ellas también me hace súper bien, porque es algo que yo cuando era chica era como que eso estaba prohibido. Entonces cuando hay algo prohibido es como que también lo querés un poco más, ¿no? Y bueno, por ahí no sé, en hablar con la más grande en ciertas situaciones y hablarle desde el lugar de, bueno, pero energía y emociones y espiritualidad, es como algo que ya está en lo cotidiano. Lo aprenden. Y es algo también que todas estas herramientas y que todo este aprendizaje de todos estos años me ayuda también a tener herramientas para trabajarlo con ellas. Claro. Pero bueno, yo creo que está todo integrado y somos parte del todo, y también la espiritualidad es parte de mí. Obviamente, a ver, que no es que somos seres de luz y que estamos iluminados y no puteamos y no nos enojamos, pero bueno, quizás tenemos un poco más de herramientas para poder gestionar esas emociones, pero bueno, es también parte del camino, y vamos aprendiendo, pero sí, yo, está integrado en mi cotidianeidad, sí.
Sí. Y para alguien que está en ese despertar, que no sabe por dónde empezar, que no sabe qué hacer, ¿qué consejo, qué mensaje le dejarías, Eli? ¿Qué mensaje? Que busquen ayuda siempre que haya algo que los esté incomodando, que busquen ayuda, que busquen un espacio, ya sea o con psicólogo, o sea, terapia tradicional o alguna sesión, pero que bueno, que es muy difícil hacer este camino solos. No es que no lo vas a poder hacer, pero sí con acompañamiento, con personas que te estén guiando, que te estén acompañando, se hace un poco más liviana la carga. Y, o sea, lo vas a sentir igual, no es que bueno, yo lo hago solo porque lo quiero sentir todo, o sea, lo vas a sentir igual, vas a transitar las situaciones igual y se te va a hacer cuesta arriba. Pero bueno, siempre con alguien que te esté ahí guiando, que te esté apoyando, que te esté motivando para continuar en el camino es mucho mejor. Es súper importante buscar ayuda y nosotras también lo hacemos. Sí, tal cual, tal cual. A ver, yo, sobre todo durante todo este año, que ahora va a ser un año, el 18 de noviembre, de esta como evolución más marcada en mi camino, de pasar de solo runas a, bueno, toda la transformación en Eliana Gunnarsson, en lo que brindo. Fue en gran parte también de una gran amiga que me acompañó todo ese camino y me iba apuntalando y bueno, y es fundamental eso, el acompañamiento, el ser red, el buscar tribu, el entender que no estamos solos, que no estamos solas, que somos todos y que bueno, siempre va a haber alguien ahí para acompañar, para ayudar, pero bueno, eso principalmente, que no se crean ni la Mujer Maravilla ni Superman, No. Que no somos. En tribu y siendo red es mucho más liviano y nos podemos sostener mejor en el camino. Sí, comparto totalmente. Nos sostenemos, nos nutrimos, nos acompañamos. Así que gracias por bueno, este comentario, por usar también siendo red para compartirlo con otros. Bueno, gracias a vos por tu tiempo, por tu disponibilidad. Gracias a vos por bueno, esta oportunidad, por este espacio. Gracias a todas las personas que me siguen, que se suman, que les gusta mi contenido. Y bueno, y acá seguimos, siendo red. Gracias a todas las personas que se sumaron a esta entrevista, que se sumaron a todo este ciclo de entrevistas, que no están solos, que no están solas y que siempre pueden buscar guía, acompañamiento para su camino, para su proceso. Así que bueno, estoy súper agradecida. Gracias Eli por esta conexión y bueno, nos veremos muy pronto en Siendo Red.